La túnica, nuestra túnica, es sin duda uno de los elementos más característicos y más conocidos de la Semana Santa de Sevilla, aunque de ella, sabemos muy poco. Hoy nos vamos a adentrar en su historia. ¿De dónde surge esta pieza clave para la Semana Grande de la ciudad? ¿Dónde se encuentra el origen de la túnica? El origen de la túnica de los nazarenos de Sevilla está en la imitación de la túnica de la imagen de Jesús Nazareno. En este caso, en la ciudad había dos principales, la de la primitiva Hermandad del Silencio y la de la antigua y Siete Dolores. Hay un momento histórico en el que podemos encontrar la semilla de la que surgen las primeras túnicas, pero tenemos que remontarnos hasta el siglo XV para descubrirlo. En esa época se produce un aumento del número de flagelantes. La razón de la disciplina es la práctica de San Vicente Ferrer. Era un dominico que tenía la costumbre de hacer una serie de ejercicios de flagelación, de disciplina, para el perdón de los pecados. Su traslado de convento en convento por Italia y después a España, entrando por Levante, hizo que esa moda o esa nueva costumbre se extendiese por toda España. La figura del flagelante es clave para entender el origen de las túnicas, pero ¿en qué consistía exactamente el ser un flagelante? El flagelante fundamentalmente lo que hacía era golpearse con un flagelo, es decir, con un látigo, la espalda, el torso descubierto. Pero no era el único tipo de hermano de sangre, no era el único tipo de penitencia. Con San Vicente Ferrer la penitencia va a cambiar el modelo de Semana Santa, que va a pasar de litúrgica a pasionista, y en la práctica de la penitencia pues va a tener una serie de variedades que a Sevilla llegan desde Castilla, como pueden ser el ensogado, el empalado, el flagelante, el penitente que carga con la cruz, es decir, distintos modelos. Según la historia, podemos distinguir varias tipologías de disciplinantes y cada una utilizaba un atuendo diferente. Cada modalidad tenía su propio hábito. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un flagelante tiene que llevar parte del torso desnudo, por lo menos la espalda. El ensogado tiene que llevar completamente desnudo toda la parte superior del cuerpo, porque hay que cubrir con una soga absolutamente todo el pecho, todo el tórax. Por lo tanto, los hábitos varían mucho. Sí es evidente que aquel que imita a Jesús Nazareno va a llevar una túnica completa. Esta difiere bastante de los hábitos de las otras disciplinas. Nos situamos ahora en la hermosa ciudad de Sevilla, en la época en la que los disciplinantes surgen en esta ciudad. Salen en procesión realizando su penitencia y van vestidos con el atuendo propio para estas salidas procesionales. ¿Conocemos cuál fue la primera procesión y cómo era el atuendo que vestían aquellas personas? Determinar la primera salida penitencial en Sevilla es muy complicado porque es un fenómeno complejo en el que confluyen una serie de elementos. Por ejemplo, el concepto de hermandad, el concepto de penitencia, el concepto de cofradía, con los modelos posibles de procesión, tomados del corpus, tomados de los autos. Es decir, no es fácil determinar la primera procesión, tampoco la primera corporación que la hace. Lo que sí podemos asegurar es que con la práctica de la Hermandad del Silencio a partir de 1564 ya va a llevar disciplinantes que van a vestir túnica, como Cristo, antifaz para proporcionar el anonimato y coronas de espinas. La corona de espinas era un modo más de esa práctica de sangre, de hacer penitencia. A partir de ahí tenemos el modelo
puro que con el tiempo irá generando variantes hasta llegar al nazareno actual. Hablemos ahora de una parte importante de aquella forma de vestir del nazareno, el capirote. Actualmente existen varios tipos, destacando el de cartón blanco que, como curiosidad, es el que menos pesa, y el de rejilla. Pero, ¿de dónde proviene este elemento? El capirote en realidad no procede del ámbito de las cofradías. Capirote señala al reo en los autos de la Inquisición. Luego, una cosa es el antifaz y otra el capirote. El antifaz es para asegurar el anonimato, como hemos dicho. El capirote es para señalar al penitente como reo, como culpable. Si Cristo es culpable, yo, que soy su nazareno, también. Vamos a centrarnos ya en la túnica propiamente dicha. Ahora los materiales más usados son la sarga, el raso y el terciopelo. Los materiales y los colores de estas no fueron elegidos al azar en la antigüedad, sino que vienen rodeados de una simbología. Atención, escuchen. Las primeras túnicas es difícil saber el material y los colores. Sí sabemos por algunos textos que se usaban en el siglo XVI el asneo. El asneo a imitación de la que podría ser túnica pobre, humilde, que llevaba un reo condenado a muerte en Jerusalén, condenado a cruz. Pero indudablemente hubo más tipos de túnicas. Hubo más túnicas hasta que se impongan una serie de modelos simbólicos. Sobre todo en Sevilla va a ser muy característico del barroco y siglos posteriores la morada, señal de penitencia. Otro de los elementos característicos de algunas túnicas es el esparto, cuyo tamaño y número de hebillas depende del cuerpo de la persona que lo porta. Ahora, si nos fijamos, podemos ver a muchos nazarenos que cubren las hebillas del esparto con una tela. Esta costumbre viene de la antigüedad, cuando las hebillas no existían y el esparto se ajustaba al cuerpo con trozos de tela, a semejanza de los corsés. El esparto es un elemento que está muy unido a otro, la cola. Hoy en día les llevamos recogidas en él o sobre el brazo, pero ¿sabemos en realidad lo que simboliza la cola? La cola es un elemento simbólico que suelto simboliza el luto, el dolor y el luto por la muerte de Cristo. Por eso antiguamente las cofradías podían llevar la cola recogida al brazo o sobre algún tipo de esparto, de cíngulo, y se soltaban en determinados momentos para hacer público ese dolor por la muerte de Cristo. Y ahora el escapulario, otro elemento a tener en cuenta cuando hablamos de las túnicas. Pero esta vez no nos referimos a las túnicas de los nazarenos o disciplinantes, sino a la de las propias imágenes. Atención. El escapulario de las túnicas es un elemento que tenemos documentado pues desde el siglo XVI, pero no es la túnica de los hermanos de sangre, no es la túnica de los penitentes. Recordemos que había dos tipos de hermanos, de sangre y de luz. No, lo tenemos documentado en imágenes. Por ejemplo, la Virgen de la Esperanza, la Macarena, llevaba un escapulario verde desde el principio del siglo XVII. Indudablemente va a pasar al nazareno por semejanza a las propias imágenes, para señalar simbólicamente pues un vínculo concreto. Escapulario verde, la esperanza; el marrón, el carmen, y así sucesivamente, es decir, una seña de identidad corporativa. Nos situamos ahora en la Sevilla de finales del siglo XIX y principios del XX. Si hay una persona que haya marcado la Semana Santa de esa época, ese fue sin duda Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Este bordador y diseñador sevillano revoluciona por completo el mundo de las cofradías. Centrándonos en el tema de hoy, Rodríguez Ojeda introduce un nuevo elemento en las túnicas: la capa. Juan Manuel Rodríguez Ojeda cambió la estética de toda la Semana Santa de Sevilla, en todo. Indudablemente en las túnicas también. Cuando hizo esas túnicas de merino, de lana de merino, carísimas, con terciopelo de Lyon, además túnicas que eran circulares.
lo cual quiere decir que lleva mucho más metros de tela, mucho más caro. En realidad está queriendo vestir a los vecinos de un barrio pobre, deprimido, con el mayor lujo posible. Es decir, la cofradía de barrio que se equipara a las hermandades mucho más pudientes del centro. Pero esto se nota en otros muchos elementos. Por ejemplo, Juan Manuel le puso también servidores de librea a la Virgen de la Esperanza delante del paso. ¿Por qué? Pues porque las hermandades de la aristocracia y de cierto nivel del centro, los señores mandaban a los servidores de casa, pues la Hermandad de la Macarena se los pone al paso como una señal para equipararse. Luego esa túnica circular va a tener un sentido simbólico pero social y estético, más que religioso. En realidad no significa nada que profundice en los valores de la esperanza, en los valores de la hermandad, pero que sí equipara al barrio con los mejores de Sevilla. Conozcamos más sobre la relación entre túnicas y hermandades. Sabemos que la primera en incluir la capa al atuendo fue la hermandad de la Quinta Angustia y que la primera en estrenar una túnica de terciopelo fue la hermandad de la Carretería, seguida por la del Cachorro, aunque luego se sustituirían por las actuales. Pero, ¿cuál sería la primera de todas en usar la túnica? La túnica entendida como tal, la primera hermandad de Sevilla que la va a utilizar es la Hermandad del Silencio. Es evidente. Si el hermano de sangre, en vez de flagelarse, empalarse, ensogarse, en fin, en vez de utilizar las distintas modalidades, lo que va es a cargar la cruz como la cargó Cristo y va a llevar la corona como la llevó Cristo, es de lógica que vista también como vistió Cristo. Luego serán las hermandades de Jesús Nazareno con el Silencio por delante, la primera, la que vista esa túnica. Túnica que no es exactamente como hoy, y túnica que le va a generar el apelativo conocidísimo, famoso de madre y maestra, porque a mediados del siglo XIX, cuando se eliminen los flagelantes, debido a que no cumplían, no eran muy rigurosos ya en esa fecha, cumpliendo con la disciplina, cuando se eliminen, todas las cofradías de Sevilla van a adoptar ese hábito, la túnica de Jesús Nazareno. Muchos son los detalles que puede incorporar el atuendo del nazareno. Por ejemplo, zapatos con hebillas, de estilo romántico, que nos recuerdan a los usados en el siglo XIX, cíngulos, guantes, botones, entre otros. Aunque para concluir tenemos que conocer algo más sobre otro detalle que aparece en las túnicas, y que es de vital importancia: el escudo de la corporación. El escudo no tiene un lugar concreto donde colocarlo. De hecho, hay hermandades que llevan varios escudos. Las de capa suelen llevar dos, uno en el capirote y otro en la capa. Las de negro suelen llevar uno nada más. Las hay que la llevan sobre el antifaz y las hay que la llevan debajo. Si no recuerdo mal, Gran Poder o quizás el Silencio también lo lleven debajo. O sea, se tapa, no se ve. El escudo es un símbolo heráldico, es decir, es un distintivo de la corporación que puede ser importante mostrarlo o no. Eso ya depende de las hermandades, de los usos e incluso de las épocas. Desde los disciplinantes hasta la época actual, la túnica ha pasado a ser uno de los elementos clave para la Semana Santa. Incluso ha llegado a convertirse en un modo de amortajar a los difuntos y haciendo iguales a todas las personas que la llevan durante unas horas, haciéndolas cumplir penitencia, a cargar con la cruz, igual que hizo Cristo, nuestro Señor.